Saludos jóvenes, es un gusto compartir con ustedes este segundo ciclo. Vamos a iniciar hablando un poquitito de lo que es la estadística y algunos conceptos básicos que vamos a necesitar a lo largo del curso. Entonces, vamos a avanzar por acá. Bien, la estadística es una necesidad del ser humano, es una necesidad por llevar un control de la información, de los datos, para al final llegar a conclusiones o a la toma de decisiones. Una de las definiciones que a mí más me gusta de estadística es esta que aparece ahí. Porque, bueno, resume muy bien todo lo que se hace en estadística. Dice que es un procedimiento que recopila, ¿verdad? Se recogen los datos, la información, luego se ordenan, luego se analizan y se presentan al final esos datos. Entonces, bueno, ¿cómo se presentan? Se presentan por medio de gráficos, cuadros, resumen, ¿verdad? Todo ello es para al final, para la toma de decisiones, ¿verdad? Para llegar a conclusiones. Entonces, sí, mucho cuidado con los verbos, con esos verbos. Esos verbos es recopilar la información, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar cómo se recopila, ordenarla, analizarla y por último presentarla. Esos verbos resumen muy bien y qué es lo que hacemos en estadística. Importante, hay dos tipos de estadística. Está la estadística descriptiva, que como su nombre lo dice, ella se encarga únicamente de describir un conjunto de datos. Solamente eso hace. Ahí puede utilizar gráficos, cuadros, se pueden sacar algunas medidas de tendencia como el promedio, porcentajes. Pero hasta ahí queda. Por ejemplo, si tengo un grupo de personas y queremos hablar de su edad, ¿verdad? Entonces podemos hacer unos gráficos de acuerdo a sus edades de ellos. Podemos sacar algunos porcentajes, pero hasta ahí queda. En cambio, está la estadística inferencial, que ella va más allá. Ella busca generalizar, no solo para aquellas personas que seleccioné, sino que busca generalizar para toda la población. Ok. No sé, por ejemplo, vamos a ver, hay una investigación de madres fumadoras con niños con bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces se toma una muestra de algunas madres fumadoras con niños con bajo peso al nacer y los resultados se generalizan para todas las madres fumadoras de todo el país, con niños con bajo peso al nacer, ¿verdad? Esa es la diferencia. La inferencial generaliza. Bueno. Ahora, les hablaba que la estadística primero recopila la información, ¿verdad? Bueno, algunas de las técnicas para recopilar la información es la observación. También está por ahí la experimentación. Puede ser por medio de una encuesta o cuestionario, o también por medio de una entrevista, ¿verdad? Esas son algunas técnicas para recopilar la información. Supongamos que estamos en un cuestionario, ¿verdad? Puedo hacer preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las cerradas son como esas que están así, o sea, delimitan a que la persona conteste bajo algunas alternativas previas, ¿verdad? Como esos que están ahí.
Vean que usted en la primera solo puede contestar sí o no, y en la segunda solo puede contestar entre excelente, muy bueno, regular o mal. Tiene que escoger alguna de esas. En cambio, están las preguntas abiertas, donde le dan la libertad a la persona de que ella exprese con sus propias palabras y hable del tema a gusto, ¿verdad? Y esas preguntas sí hay que delimitarlas muy bien para que la persona hable del tema que el investigador desee, ¿verdad? Tiene que estar muy bien delimitada. Bueno, eh, la información o los datos, ¿verdad? Uno los puede recoger de fuentes primarias, que es donde está la información pura, la original, o de fuentes secundarias, o sea, cuando ya otra persona, otra institución ya recogió la información y ya está ahí tabulada, ya está en una base de datos, ya está organizada por otra fuente. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de algunos conceptos que vamos a ocupar a lo largo del curso. Por ejemplo, la población. Dice que la población es el conjunto completo, ojo con eso, completo, de individuos los cuales poseen una característica en común observable, ¿verdad? Pero ojo con la palabra completo. La población es el todo, toda la totalidad de individuos que tienen esa característica que deseamos estudiar, pero son todos. Pero resulta que a veces estudiar todos puede ser muy difícil, puede ser muy caro, eh, podría ser que el objeto de estudio se destruya. Entonces, perdón, voy a aclarar, podría ser que el objeto de estudio se destruya al analizarlo. Pongo un ejemplo para que eso no quede así como en el aire. Pensemos en la cajita de bombillos o de fluorescentes. El fabricante tiene que poner ahí cuánto es aproximadamente su vida útil. Entonces, evidentemente no puede poner todos sus bombillos que produce ahí a trabajar para ver cuánto duran. Entonces selecciona una muestra, los pone a trabajar y en la cajita viene el estimado de la vida útil de los bombillos, ¿verdad? Es un ejemplo de cuando la unidad de estudio se destruye y existe la necesidad de seleccionar una muestra. Ahora sí, esa muestra, ¿qué es esa muestra? Es una parte del todo de la población que veníamos hablando hacia atrás, ¿verdad? Es una porción de todo el conjunto, de la totalidad. Y se quiere que esa muestra sea lo más representativa posible, ¿verdad? Y otro concepto importante es el de la unidad elemental o la unidad de estudio. Y ellos son los entes que constituyen la población y donde se va a recoger la información. Entonces, bueno, el ejemplo que puse hace un momento, la unidad elemental sería los bombillos. De ahí es donde voy a recoger la información, cuánta es la vida útil promedio, ¿verdad? Si tuviera otro tipo de investigación, supongamos que quisiéramos saber si es rentable o no construir un cine en Nicoya, ¿verdad? Es un estudio de mercado y quieren saber si es rentable o no construir un cine en Nicoya. Entonces definen la población. Digamos que en este caso la población pueden ser todos los vecinos de Nicoya mayores a 18 años, ¿verdad? Claro, ustedes me van a decir, pero los jóvenes de 12, 15 años también van al cine. Sí, también, pero pensemos en que ya tal vez a los 18 ya tienen sus propios ingresos y entonces definimos la población de 18 en adelante.
Como es muy caro entrevistar a todos los vecinos de Nicoya y todos sus barrios, seleccionamos una muestra, ahora seleccionamos algunos, preferiblemente seleccionamos una muestra al azar, después vamos a hablar de eso, pero seleccionamos una muestra al azar para que sea representativa, que hayan vecinos de todos los barrios, de todas las clases sociales. Y en este caso, nuestra unidad elemental serían cada uno de los vecinos de Nicoya mayores de 18 años, porque ellos son los que nos van a dar la información si es rentable o no construir un cine en Nicoya. ¿Ok? De cada una de esas personas de donde vamos a recoger la información. Esa sería nuestra unidad elemental. La característica dice que es cualquier propiedad del objeto, de la persona, del animal o de la cosa que deseamos estudiar. Por ejemplo, en ese mismo caso, digamos que quiero analizar la frecuencia con la que los vecinos de Nicoya van al cine. ¿Verdad? Van al cine, digamos, de Liberia o cualquier otro. Entonces, en el cuestionario viene una pregunta que dice, marque una X, ¿con cuánta frecuencia asiste al cine? Entonces, en ese caso, la característica es eso, es la frecuencia con la que asiste a un cine. ¿Ok? Que puede ser muy frecuente, poco frecuente, casi nunca, nunca, ¿verdad? Pero la característica es esa, la frecuencia con la que asiste al cine. Podría también clasificarlos por edades a esas personas, ¿verdad? Entonces, ahí la característica en estudio sería la edad. Bueno, también está la observación, que es el valor que le asignamos a cada una de esas características. Por ejemplo, cuando la consulta es con qué frecuencia va usted al cine, entonces algunos van a poner que casi nunca, es una observación. Otro va a poner que muy frecuentemente, es otra observación. Pero si la característica es la edad, unos van a poner que 20 años, esa es la observación. Otro va a poner que 22 años, esa es la observación, ¿verdad? La observación es cada dato que recogemos, de acuerdo a la característica, ¿verdad? Y bueno, por el momento, esos son los conceptos generales que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. En el siguiente video vamos a hablar un poquitito más de esto de la muestra. Vamos a hablar de las formas de seleccionar una muestra.